¿Qué tal, señores? Buenos días a los que se integran a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias. Y gracias a Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Le agradecemos mucho la presencia esta mañana. ¿Cómo estás? Muy contento de estar entre amigos. Un gran placer. Bienvenido. ¿Cómo van esas estadísticas nuestras? Pavel trabajó mucho tiempo el área del desarrollo. Sigo trabajando. Sigue trabajando. Esa es su especialidad. No, porque era claramente, uno no sabe, está buena la puntualización porque el Estado no necesariamente, las políticas que toma, favorecen el desarrollo inclusivo, o sea que toda la ciudadanía se beneficie de algún modo de los crecimientos. Yo recuerdo haber entrevistado a Pavel muchísimas veces como experto en esto, de bajar de las lomas, mirando cómo impactaba la economía a aquellas poblaciones más pobres. Entonces, tenemos números fabulosos todavía en República Dominicana, pero siempre el gran cuestionamiento fue si el bienestar que parecía tener el Estado alcanzaba a todos. Después de estos años de gestión y estando en un puesto clave, me gustaría que abordaras cómo ha sido posible eso, si se ha hecho o si seguimos en las mismas, pero para que no se enfríe tu café, voy a decirle a Kenia que ya lo tiene listo, que te lo ofrezca. Y entonces así nos tomamos ese cafecito. Muchísimas gracias, sí, un gran placer. Mira, los desafíos estructurales de esta economía siguen ahí presentes, de traducir crecimiento económico en bienestar para la gente. No significa que no se traduzca, pero acentuar, intensificar la relación entre crecimiento y bienestar. Los números macroeconómicos del año 2023 han sido buenos números, aún a pesar de tener un menor crecimiento, especialmente en la primera parte del año. Cerramos el año 2023 a toda marcha con un crecimiento por encima del 4%, y lo que pinta para 2024 es que vamos a tener un año macroeconómicamente bueno. Digamos, retornamos a la normalidad macroeconómica después del shock de la COVID-19, la recuperación explosiva que tuvimos en el año 2021, pero luego vino el shock de los precios del petróleo, de los alimentos, la política restrictiva del Banco Central para contener, para ahogar las fuentes domésticas de inflación, los subsidios sociales muy fuertes que impulsó el gobierno para contener los efectos de la inflación. Yo creo que, digamos, ese periodo un poco turbulento está retrocediendo y volvemos a la normalidad macroeconómica con una inflación derrotada. Ya tenemos tasa de inflación normal. No significa esto, debo decir, que los precios están bajando. Significa que el ritmo de crecimiento de los precios ya volvió a la normalidad. En Estados Unidos estamos hablando de que el ritmo de crecimiento de los precios anda por el 3%, en la República Dominicana un poquito por encima del 3%, es lo normal. Ya el mundo está volviendo a esa situación y la República Dominicana lo hizo, de hecho, un poco antes de la mayoría de los países. Pero entonces tenemos que enfrentar otra vez los retos estructurales. Debo decir que a pesar de ese desempeño macroeconómico, de ese menor crecimiento, especialmente en la primera parte del año 2023, los resultados sociales del desempeño macroeconómico fueron sorprendentemente buenos. La tasa de pobreza monetaria cayó en 4.7 puntos porcentuales. En el año 2022, con la nueva metodología que diseñamos y utilizamos en el Ministerio de Economía para medir la pobreza monetaria, es decir, la proporción de población que percibe un nivel de ingreso por debajo del necesario para poder comprar una canasta de alimentos y otros bienes y servicios indispensables para tener una vida digna, digamos. Esa proporción de población en el año 2022 fue de 27.7%. En el año 2023 cayó a 23%. Y a pesar de haber crecido un 2.4% en el año 2023, la tasa de desempleo no se incrementó. Con una tasa de crecimiento de ese tipo, normalmente hubiéramos visto un aumento del desempleo y no ocurrió eso. De hecho, el número de empleos creados estuvo casi por 150,000 y benefició en particular empleos formales y empleo de mujeres. Llama mucho la atención. De todas maneras, es importante recordar que este número de pobreza monetaria hay que ponerlo en perspectiva, porque uno puede pensar que realmente dice el número de la pobreza monetaria cayó casi en 4.7 puntos porcentuales. Realmente lo que está diciendo ese número, que refleja una tendencia positiva, es que hubo un grupo de personas que antes percibió un ingreso de pobreza por debajo de 6,000 y tantos pesos
y ahora se colocó por encima de ese ingreso. Eso es lo que está diciendo. Eso refleja una tendencia positiva en el ingreso real de los hogares, pero no significa necesariamente que sus condiciones de vida se transformaron drásticamente y que ha habido un cambio significativo. Tiene que producirse un periodo muy largo de crecimiento, de caída sostenida de la pobreza monetaria, es decir, de que los hogares vayan saltando de tener un ingreso por debajo de la línea de pobreza a tener un ingreso por encima de la línea de pobreza, y que los que están por encima de la línea de pobreza, pero cerca de ella, se alejen de la línea de pobreza, y los que están muy por debajo de ella, que los saltos que le han permitido no han llegado a la línea de pobreza, acercarse lo más posible. Tiene que darse un periodo largo de tiempo para que las condiciones materiales de vida logren cambiar de forma importante. Eso es lo que permite cambiar, por ejemplo, la calidad de los materiales con que está construida la vivienda, para poner un ejemplo, adquirir algunos servicios, mejorar la calidad de la canasta alimentaria. Agua potable. Agua potable. Y ahí también interviene el Estado. No solo se trata la pobreza, no solo se trata de ingresos, y no solo se trata de un asunto individual, es un esfuerzo colectivo de toda la sociedad y desde el Estado proveyendo servicios fundamentales. De tal manera que, aunque usted tenga un ingreso que le califique como no pobre, pudiera estar cerca de la línea de pobreza, lo cual en efecto no lo hace tan diferente a uno que esté por debajo de la línea de pobreza, pero tampoco se limita al ingreso, se tiene que ver con las condiciones de vida concretas. Entonces, por eso es que se está haciendo un esfuerzo muy grande, por ejemplo, en el tema de agua. El aumento en la inversión de agua en el gobierno ha sido tremendo. Entre el año 2021 y 2023, el gobierno dominicano gastó en todos los rubros de agua, o sea, me estoy refiriendo a agua potable y saneamiento, riego y otros aspectos relacionados con el agua, un 85% más promedio anual de lo que se gastó entre 2016 y 2019. Pero tú tienes que cerrar una brecha de muchos años, o sea, que tiene que mantener ese ritmo por mucho tiempo para llegar finalmente a los hogares y transformar con mucho más potencia las condiciones de vida en que vive la población. Es decir, tenemos buenas noticias en el año 2023 en términos sociales, pero los desafíos estructurales son mucho más grandes que eso. Por ejemplo, el tema de la calidad del empleo. Las cifras de 2023 también fueron buenas. Aumentamos el empleo formal, la proporción de empleo informal se redujo. Cuando digo empleo formal e informal, estoy sobresimplificando, porque estoy diciendo que el empleo informal es un empleo, estoy sugiriendo que es un empleo de baja calidad y el empleo formal es un empleo de alta calidad. A veces al revés. No siempre es así. No necesariamente. Normalmente, o sea, el grueso del empleo informal es un empleo de baja calidad y el grueso del empleo formal es un empleo de más calidad que el informal. Pero no significa... Pero aquí hay mucho empleo chatarra. Por supuesto. Chatarra que a veces valen más quedarse en su casa. Pero en promedio, las estadísticas nos dicen que el promedio, el empleo formal es de más y de más calidad. Entonces, si lo medimos, tiene más estabilidad, una jornada laboral. Ahora, cuando tú comparas, dice, bueno, el empleo formal en el 2023 comparado con el empleo informal aumentó su proporción. Eso en principio es bueno, pero estamos hablando de que tienes que moverte en esa dirección por un número de años. ¿Y cuánto está suficientemente ahora el empleo informal? 55, 56% del ¿Cuáles son las áreas que más han crecido aquí, como empleadores formales? Bueno, la cifra así como rápidamente no la tengo, sugeriría manufactura, comercio, pero no traje el detalle. Lo cierto es que donde empleo formal y empleo de mujeres en el sector formal ha crecido de manera importante. Pero ahora entonces tiene otro tema relacionado. ¿Cómo tú haces para que el empleo formal de mujeres o el empleo de mujeres pueda crecer de manera significativa? Con políticas definidas. Con política de cuidado. Porque la mujer está anclada al hogar porque no tiene quien le cuide, la mamá, el papá, los hijos, las hijas. Entonces, nosotros estamos haciendo desde el Ministerio de Economía, estamos haciendo un esfuerzo muy grande precisamente para articular una política de cuidado. ¿Cuántas mujeres se pretende incluir ahí? Bueno, lo que pasa es que el esfuerzo en este momento es expandir los cuidados institucionales. Por ejemplo, la cobertura del CONAPE con los hogares de paso se ha aumentado de manera significativa. En el caso de la primera infancia, el gobierno está poniendo, el Ministerio de Educación
está poniendo mucho énfasis en expandir el número de aulas de educación inicial. Recuerden que en la cobertura educativa hay un tema de que donde hay menos cobertura es en la educación inicial, que anda por el de menos de 5 anda por años. de 3 a 5 años, Ajá. que anda por 50 y tantos %, y luego al final del ciclo de la secundaria, por el abandono escolar, también la cobertura baja, mientras que en primaria y los primeros años de secundaria es la más alta. Lo que falta en educación inicial es aulas, es facilidad. Entonces, estamos poniendo mucho esfuerzo en aumentar esa cobertura y eso permite que las mujeres puedan ir al mercado de trabajo, puedan fortalecer su autonomía económica y elevar sus ingresos. Tiene que ser un paquete, un esfuerzo grande para transformar el empleo, para transformar la cantidad de empleo y la calidad de los empleos. La calidad de los empleos también tiene que ver con educación. La barrera más importante que tiene este país para mejorar la calidad de vida y la calidad del empleo en particular es la educación, es la falta de habilidades humanas. A largo plazo, ahí es donde se tiene que poner el esfuerzo fundamental, fortalecer las habilidades humanas que permitan generar empleo de más calidad. Esa es la restricción. Obviamente hay otros temas, como yo lo planteé, como los servicios públicos que... Pero el gobierno puede, si quiere, porque otra cosa la hace, aumentar la cantidad de centros de Infotep, que es excelente, centros como, por ejemplo, el ITLA, que tengan otras extensiones a nivel regional, podían llenar el país. En el caso del Infotep, la expansión del número de centros de Infotep es tremenda, muy, muy fuerte. El ITLA es un caso que yo creo que convengo contigo de que hay que expandir el número de recintos del ITLA, pero también hay que trabajar la calidad de los contenidos de la formación. Sí, pero hay que cambiar la composición de la... El que sale del ITLA, de ITESA, el Instituto Técnico Salesiano, el que sale de Loyola, del ISA o de Infotep, tiene trabajo seguro. Tiene trabajo y mejor pagado. Esos son los modelos que nosotros tenemos que expandir, acrecentar. En el caso del Infotep, donde ha logrado mayor avance, pero concuerdo contigo en que hay que expandirlo al resto de este tipo de iniciativas. Mira, tú hablabas del tema del crecimiento del año pasado. ¿Cuáles son las metas para este año? Porque no se logró, o no que no se logró, pero no llegamos a lo que ustedes los economistas llaman el potencial. Exacto. De un 5%. Ahora, ¿cuánto? A mí me gusta utilizar el término crecimiento histórico, porque realmente el potencial es un término que genera debate entre economistas, pero sí, digamos, el crecimiento, digamos, de largo plazo, que es 5%. Habíamos previsto para el año 2023 un crecimiento del 3%, no alcanzamos esa cifra, pero este año vamos a estar probablemente por encima del 5%. Todavía oficialmente el Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central no ha sacado la proyección oficial de proyección de crecimiento con el nuevo marco macroeconómico. Recuerden, 3 veces al año el Ministerio de Economía a nombre de estas 3 entidades saca una previsión y pero la última previsión apuntaba a un crecimiento de 4.75%. En el próximo mes tenemos que sacar una nueva previsión. Probablemente esa previsión se mueva al alza, pero no quiero adelantarme todavía. A partir de cómo nos ha ido en enero, febrero y lo que vaya. Exactamente. Bueno, en enero, en los últimos meses llevamos por encima del 4.5%, 4.6%, y nosotros prevemos que va a continuar acelerándose, especialmente si la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha puesto en pausa la reducción en las tasas de interés, su tasa de política monetaria, pero presumimos que va a reducirla en los meses por venir. La República Dominicana es probable, eso es una potestad de la autoridad monetaria, va a seguir ese curso, y si sigue ese curso, pues obviamente cerraremos el año con un crecimiento acelerándose. Porque la clave del bajo crecimiento el año pasado, en la primera parte del año pasado, debo insistir en eso, fue las condiciones financieras del mercado. Es decir, para frenar la inflación. Para frenar la inflación y mantener el tipo de cambio estable y que no exacerbara las presiones inflacionarias. Pero ese escenario
afortunadamente está cambiando. No solo eso, también hubo, el escenario internacional no estuvo del todo, no fue el mejor, el crecimiento no fue mejor del esperado, pero especialmente en Estados Unidos fue más alto de lo esperado, pero siguió siendo un escenario restrictivo que no fomentó un crecimiento significativo de las exportaciones. A pesar de eso, las exportaciones de zona franca ayudaron a jalar la economía, también las exportaciones nacionales no cayeron, exceptando las mineras, pero las mineras es por un asunto muy particular de Barrick. Y eso también este año ya está siendo revertido. Pavel, termina el cuatrienio y no se hizo la reforma fiscal. Sí. Ya eso hay que olvidarse de eso. Bueno, en este cuatrienio sí. ¿Qué determinó que no fuera posible? Porque ustedes yo creo que, bueno, los primeros 2 años, 2 años y medio, estaba muy difícil. Estaba la pandemia, y los siguientes 2 vienen las elecciones. Luego los golpes petroleros y de alimentos complicaron muchísimo la cosa. Hubo que poner muchísimo dinero para contener los efectos de la inflación. Una reforma siempre empuja ciertos valores, puede elevar algunos precios. Y puede evitar reelecciones. Y luego vino el ciclo político, ¿sí? El periodo electoral, y eso obviamente te tranca cualquier posibilidad de hacer transformaciones. ¿Pasará eso en mayo? ¿Dentro de 2 meses pasará? Mira, yo te voy a repetir lo que dijo el presidente de la República, lo ha dicho en varias ocasiones. El país necesita una reforma fiscal, y en su dimensión tributaria que te permite elevar los ingresos tributarios. No dudo mucho que cualquier reforma que se vaya a hacer eleve las tasas impositivas, significa una readecuación impositiva, hay una reducción o eliminación de exenciones que eleve las recaudaciones y ponga al Estado en capacidad de hacer 2 cosas. Primero, reducir el ritmo de crecimiento del endeudamiento, por una parte, del valor total de la deuda y por lo tanto de los intereses a los cuales se compromete, porque ese es el principal problema, los intereses, y que reduzca el peso de los intereses en el presupuesto, por una parte, y por otra parte que lo ponga en capacidad de financiar el desarrollo, de seguir aumentando las inversiones en agua potable, de proveer unidades de atención primaria. Seguridad pública, hay que prácticamente duplicar el número de agentes de policía, y además hay que entrenarlo por mucho más tiempo. Y sacar no se trata de un cursito, sino de programas de formación mucho más amplios, y todo eso requiere el tema de infraestructura hídrica, el tema de inversión pública en general en vialidad, transporte masivo. O sea, tenemos que enfrentar el costo de los tapones, del embotellamiento, y eso se hace con un esfuerzo con transporte masivo de pasajeros. Entonces, todo eso requiere recursos en una economía que tiene una tasa media de tributación muy baja, porque hay muchos sectores que, por hecho o por derecho, no pagan impuestos o pagan muy bajos impuestos. El tema de la capacidad recaudatoria tiene que fortalecerse. Eso ¿Se va a hacer este año eso? No puedo adelantar. Yo creo que no hay discusiones al respecto en este momento. Pavel, ¿sabes que todas las cosas que he mencionado, lo he dicho 3 veces, el tema del agua, no sé si fue que yo cargué mucha agua cuando chiquito, me tocó los niños y las mujeres son los que cargan, son los que un cargan camello. agua, esa es otra. Sí, o sea, pero si hay una política muy poderosa de igualdad de género, eso es básico. Es el tema de agua, de llevar el agua hasta la casa, dentro de la vivienda. Una pluma. Pero bueno, quería tocar otro tema, si hay tiempo, y tiene que ver con la concentración de la riqueza. Yo creo que a fin de cuentas, el problema grande de República Dominicana ni siquiera es la cantidad de dinero que producimos, ni siquiera es... el tema no es macroeconómico, no es macroeconómico, es distributivo. Entonces, ¿cómo se distribuye esa mayor riqueza? Justicia ahora? ¿Cómo lo haces? Lo haces capturando ingresos desde los más ricos. Una reforma tendría que pensar en... Tendría que ser la reforma fiscal, pensada en... Es una dimensión del asunto, es la redistribución, es decir, capturar ingresos de los más ricos para poner en servicios básicos para la población en general y para los pobres en particular. Ese es un mecanismo. Pero el otro mecanismo es cambiar la forma en que se genera la riqueza, porque hay un tema estructural, es decir, tú tienes una economía que por mucho tiempo ha dependido, su crecimiento también ha estado fundamentado en bajos salarios.
¿no? Es cierto, debo decir que los salarios han venido aumentando, y no estoy hablando de este gobierno solamente, y creo que a mediano plazo tú lo ves, pero el ritmo es insuficiente todavía. Pero para tú elevar los salarios de manera más consistente, tú tienes que tener transformación del tejido productivo, eso significa de las empresas, que las empresas aumenten su calidad, sus capacidades tecnológicas se transformen. Eso implica la agricultura, por ejemplo. Continuamos teniendo una agricultura de relativamente bajo nivel de productividad. Cómo tecnificamos la agricultura, tecnificamos el uso de agua, mejoramos la calidad de la gestión de los suelos y elevamos la productividad, bueno, con un conjunto de instrumentos. Ahora se habla de agricultura de precisión. Yo creo que es un componente fundamental para elevar la calidad del empleo en las zonas rurales y el ingreso en las zonas rurales, y es un potente mecanismo de redistribución, pero también pasa en las zonas urbanas con los pequeños negocios, las microempresas. Son empresas de bajo nivel de tecnificación y que demandan fuerza de trabajo también de bajo nivel de tecnificación y pagan bajos salarios. En la medida en que tú vas transformando el tejido productivo en la agricultura, en la industria, en los servicios, va demandando empleo de más calidad. Lo mismo también debo decir que pasa con, que es un objetivo también en el caso de zonas francas. Por fortuna, en el caso de Zona Franca, nos hemos movido de una industria muy intensiva en bajo salario y bajo nivel de cualificación a una industria que demanda fuerza de trabajo más calificada, porque hace procesos más tecnificados. Pero eso hay que acelerarlo, y la política pública no puede ser indiferente a eso y decir, bueno, es un tema de las empresas de Zona Franca. No, nosotros tenemos que crear las condiciones, formando gente con Infotep, con el ITLA, para que vengan empresas que demandan mayores capacidades tecnológicas y pagan salarios más altos. Yo creo que la política pública ha estado ausente o ha sido débil en general, y hay una conciencia en el gobierno de la necesidad de empujar este esfuerzo de tal manera que nos movamos desde procesos que hoy son más complejos que antes, pero que siguen siendo procesos relativamente simples, a procesos más complejos y transformaciones más complejas en dispositivos médicos, en productos eléctricos. Tenemos que capturar nuevas cadenas, ser parte de nuevas cadenas productivas como la de semiconductores, que Estados Unidos está procurando traerlas más cerca de sus costas, el tema de productos electrónicos, en fin. Entonces, esa es la forma en que tú redistribuyes, con política de fiscal, es decir, de ingresos y de gastos, y con transformación del aparato productivo que te demande gente más calificada y que pague mejores salarios y que genere mejores empleos. Y estamos trabajando para eso. Ese es el esfuerzo. Nosotros en el Ministerio estamos muy comprometidos, trabajamos con el Ministerio de Agricultura, trabajamos con el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, empujamos el tema de la frontera, por ejemplo, de la transformación productiva en la zona fronteriza. En fin, o sea, sí, tenemos una amplia agenda. Estamos trabajando con Plan San Juan para transformar todo ese valle y elevar el nivel de tecnificación y de productividad de la agricultura y diversificar su economía. Pavel, terminamos casi esta entrevista, pero en vista de que estamos en un proceso electoral, el presidente se presenta como candidato, ¿cómo están los ánimos? En caso de que el presidente repita en el cargo y te diga, Pavel, ¿te queda donde mismo está? ¿Has pensado en eso? ¿Te quedaría llegará ahí? su momento en el cual discutimos. Ahora estamos muy ahora. Nosotros estamos muy concentrados en lograr resultados. Nosotros estamos muy concentrados en fortalecer la planificación. Ya. Lo que no se planifica queda mal. Y si queda bien es una chepa. Entonces hay que trabajar. Lo que no se planifica queda mal, y si queda bien es una chepa. Entonces tú tienes que hacer las cosas bien hechas. La razón de ser de nuestro ministerio es darle calidad a la política pública para lograr más desarrollo y más bienestar. Retomando el punto inicial de la conversación. Esa es nuestra misión. Entonces nosotros estamos trabajando en planificación, es decir, que las entidades públicas se pongan metas realizables, pero desafiantes, para ir transformando la calidad de vida de la gente, y nosotros las acompañamos en ese proceso, en la formulación, en el pensar y en el monitoreo y el seguimiento, y ver si aquí te quedaste corto, ¿por qué te quedaste corto? Aquí lo hiciste bien, aceleremos la marcha, y que se racionalicen el uso de sus recursos para ponerlo donde realmente vale la pena. Pavel, muchas gracias por estar esta mañana. Con muchísimo gusto de nuevo estar con Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación, que lo ha dicho, y Desarrollo. Vamos a la pausa.
Hay un caso que tiene que ver con alto costo, el Departamento de Salud Pública, y es un poco el procedimiento que tiene para tratar a la gente. De cuando en vez, y cada vez más, aparecen sobre todo mujeres que tienen la promesa de un medicamento y se le hace tortuoso ese camino. Vamos a recibir otro testimonio esta mañana.